Y ahora sí, nada más chequeando que estuvieran los canales de sonido apropiados, que estuvieran trabajándome bien, ¿verdad? Sí, ya estamos ready to go. Pues sí, hoy tenemos otro señor podcast. Ustedes saben, hemos estado teniendo temas enfocados en estilo de vida geek, varias cosas que conllevan a esto, ¿verdad? Y por supuesto, es un tema que iba, digamos, tocar, por supuesto, Disney. Oigan, es algo que es enorme, que ha sido parte de generaciones de muchos de nosotros en muchos, muchos aspectos y pues sucede nada más y nada menos que entre la semana pasada y esta hemos tenido un estreno que pues sí ha sacudido en muchos aspectos, bueno, los estrenos en línea y también en cine. Ha dividido a la gente un tanto, pero el recibimiento ha sido más que todo súper fuerte, ¿verdad? Ha sido muy, muy, muy requete interesante. Y por supuesto, como se los venía anunciando, hoy sí, vamos a hablar de este estreno, vamos a hablar de esa película. Vamos a hablar de esta producción llamada Cruella. Y por supuesto, un momentito nada más. Sí, sí, ya, ya. Acordándome, nada más para estar chequeando. ¿Quién es la señorita que tenemos acá? Como yo hablé en mi historia, obviamente no va a ser suficiente y como a mí me encanta hacer con la gente que tengo invitada, lo voy a presentar como tiene que ser. La señorita Meli Chávez es una señorita cosplayer que a pesar de la pandemia, a pesar del COVID, está sacando una cantidad de cosplays, está haciendo sesioncitas, se está trabajando y inclusive haciendo una cantidad de TikToks como ustedes no tienen idea para que ustedes lo puedan chequear ahí, puedan chequear en las redes de ella también, por supuesto. Y siempre está súper trendy con esas canciones de Edge y toda la cosa. Y entonces, es una cuestión que dije, ya no para. Y ahí donde ustedes la ven, es como el tipo de cosplayers que usualmente he estado teniendo de invitados en mis podcasts, suelen ser unos altos conocedores de las áreas que les apasiona. Y por supuesto la tenemos el día de hoy acá con el tema que es obviamente Disney, pero con una película que en muchos aspectos a muchos les dio por muchos lados y vamos a explorar por esos puntos no solo la película, sino el hecho de que sea posible inclusive para estas épocas. Y señorita Meli, muchísimas gracias de verdad por acceder a invitarnos, de acceder por aceptar la invitación, en realidad. No, con mucho gusto, Edito, un placer, la verdad. Muchas gracias más bien por la invitación. Vamos a subirle un poquitico y sí, así es. Como estaba contándole a la señorita Meli, también ha hecho cosplays de varias cosas, le ha gustado mucho el anime, ha hecho de películas. Eso sí, les dice misa de todo lo que ella se acerca, inclusive. Eso es lo chiva, por supuesto, de hecho, de la gente que por dicha llega, también conozco, con la que convivo y también vacilo y también en estos dos eventos, ¿verdad? Ella estaba hace poquito haciendo una trivia, de hecho, de Disney, pero bien heavy. Trivias así de historia, trivias que tenía que ver con el mismísimo Walt Disney, la historia, digamos, de la empresa. Y me dio curiosidad, digamos, yo estoy hasta participando porque, digamos, yo alcancé a ver una película que hicieron biográfica de Walt Disney en Netflix. Y yo en medio digo, vamos a ver si agarra algo de ahí. Luego también hubo este detalle, hablando de películas, ¿verdad? Que también salió esta de cuando Tom Hanks hizo de Walt Disney, que fue la historia de cómo el drama que tuvo con la escritora de la historia de Mary Poppins. Esa cinta es muy buena, por cierto. Y entre otras cosillas, ¿verdad? Y de hecho, vamos a hablar de esto y muchísimo más, más con este punto de esta película de no, no nos vayamos muy largo. Disney estaba haciendo una apuesta de hacer live actions como para de hacer un revival de sus películas animadas que salieron en los noventas, ¿verdad? En esas épocas, una época que yo también me tiré varias de esas películas en el cine. Eh, y las propuestas no estaban mal porque eran películas que quedaban en las eras, ¿verdad? Incluyendo los clásicos animados que hicieron unas décadas más antes. Y wow, estamos hablando de que, o sea, digamos, han tenido ideas geniales. Otras, pues,
por ahí, ¿verdad? De hecho, antes de seguir con la película, ¿a vos qué te pareció Maléfica? Maléfica estuvo bien dejarla en la uno. Maléfica uno Ujú, estuvo aceptable, tal ujú. vez fue interesante conocer como el pasado, de que era un hada, de que, de verdad, el hecho de explicar por qué son malos, ¿verdad? Que es como la tendencia que se ha venido dando Sí. ahorita, que es explicar cómo es que los malos son malos, Ujú, porque todos tienen un pasado. ujú. Pero cuando llegó la 2 fue como algo sobrante, o sea, como, Sí, ¿para qué hicieron esto, verdad? sí. Ganas de simplemente como tratar de ganar un poquito más de plata, tal vez, Ujú, ¿verdad? Como todo en lo que es el consumismo Disney, ¿verdad? Pero, ajá. eh, o sea, totalmente que podría alguien simplemente no verla y no hacer ninguna diferencia Ujú, en lo que es el conocimiento sobre el personaje, realmente. Entonces, ujú. innecesaria. La Sí, uno interesante, chiva a ajá. conocer, pero la 2 no. Sí. Y digamos, tal vez, obviamente, volvemos al punto de que es parte de un libro de cuentos muy famoso y todo eso, ¿verdad? Disney sentó una pauta al crear a Maléfica, porque de hecho este personaje en la serie, en la película animada de La Bella Durmiente, le dio una idea y quedó por las eras el concepto de ella. Fíjate que yo quedé muy mal después de ver esa película. Yo lo fui a ver al cine atacado y todo. Puede ser porque a mí la película me vendió por el hecho de que se iba a tratar de, se iba a centrar en Maléfica, pero que iba a ser la historia de la Bella Durmiente centrada en Maléfica. O sea, yo iba a ver, no sé, yo iba a esperar ver tal vez todo lo que pasó en la película animada, pero desde el punto de vista de Maléfica, no de la Bella Durmiente, no del príncipe, no. O sea, desde cómo ella hizo Correcto. todo, lo de la rueca, si hubo, Lo yo del sé, el bosque. exacto, yo sé que hubo un dragón, pero yo esperaba que el dragón fuera maléfica. Entonces, o sea, si hubieron cosas que sí se cuidaron y se respetaron, pero fíjate que yo quedé muy jodido porque, digamos, se mezcló mucho esa expectativa. O sea, si hubieron elementos dramáticos muy buenos de cómo explicaron de por qué Maléfica se volvió mala, el bosque, las hadas y las criaturas que protegía, la vara de las alas que le arrancaron, no, eso estuvo muy bien. Pero una vez más, si no se hubiera llamado Maléfica, conmigo le Es hubiera que ido mejor. tal vez, tal vez el problema ahí Ujú, es que, digamos, Disney está tirando a querer, digamos, ejemplificar o sacar la versión de por qué son malos y no el hecho, ujú, digamos, de lo que la gente espera, que es contar la historia ujú. de siempre, pero del punto del villano, Sí, exacto. que tal vez eso se podría como cambiar. Es como que, digamos, agarren a Úrsula y Ujú, cuenten por qué Úrsula fue desterrada. Ok, todo bien, ujú, pero ujú. ¿por qué no contar cómo es que Úrsula, digamos, en la misma historia de la Sirenita, logró hacer esos hechizos, logró hacer lo que ella hace y no solamente el por qué llegó a ser mala, Ujú, porque se llega al mismo cliché de, sí, pobrecitos, es que ellos son malos porque, ¿verdad? Y les pasó y sufrieron mucho, porque ujú. todo personaje sufre. Entonces, al final de Sí. cuentas, Y no es se que, cambia el cliché. y es que, por ejemplo, yo soy muy, por ejemplo, yo sí soy muy partidario de la libertad creativa, de que obviamente le metan argumento, porque un live action es muy diferente a una animación, obviamente. Y sí, obviamente, son muchas capas que hay que cubrir. Y es otra proyección, de hecho. Pero igual, yo sentí que Maléfica le cambiaron completamente mucho digamos, la esencia. Cosa que de hecho digamos, yo me acuerdo cuando yo salió Maléfica y yo estaba, vea, yo he visto todos los live action, casi todos los he visto en el cine y algunos me dolió no ir a verlos al cine, por ejemplo, a mí todo el mundo me habla maravillas del de Cenicienta y wow, sí, o sea, vieras, a mí me costó Es encontrar esa hermoso. película porque yo digo, esta es de las que mejor, de los live action que les mejores me han hablado y no los he encontrado casi, entonces yo, puña. Y Y. Ujú, es que Cenicienta, o sea, para darle como una idea, o sea, ujú, Cenicienta fue literalmente reestructurado y lo que hicieron nada más fue como añadirle ciertas cosas sí. que
se pudo haber desarrollado más en la historia, Ujú. pero agarrar, digamos, la escena de la transformación del vestido de Cenicienta, que fue una de las favoritas de Walt Disney en Sí. la creación de la original, y transformarla en algo realmente, o sea, exquisito a la vista. O sea, Sí. usted ve la Ajá. transformación y es wow. O sea, Ujú. eso es magia. De hecho. Entonces, demasiado. O sea, esa película es Así es. súper mágica. Exacto, han hecho muy aciertos muy interesantes en los live action y yo digo que hagan lo que les dé la gana, no hay ningún problema. Y de ahí, ¿qué pasa ahora? No tenemos un live action de los 101 Dálmatas porque de hecho fue de los primeros live action que tuvimos. De hecho, el primer live action yo lo fui a ver al cine al Magali hace ya bastante ratillo. Yo me acuerdo, fui con mi hermano y toda la cosa y la super película de los 99 cachorros y Pongo y Perdi. Y en ese momento que uno de los ladrones que se robaron a los perros era Doctor House y Glenn Close, que se explotó demasiado con esa villanota, esa cruela que se hizo súper Uf, épico. Y no, y hasta Roger y que Anita hasta quedaron la muy bien. época, Sí, claro. que hasta la época sigue, o sea, Glenn, o sea, esa actriz fue tan impresionante su Sí. actuación en esa película que Ujú. uno dice Cruella y tal vez no directamente piensa en el animado, sino que piensa en ella. O sea, Claro que sí. piensa en el live action, Es cierto. en ella, o sea, en sus frases, en lo que ella decía, en el hecho de cuando habla con Ujú. Anita del matrimonio, de no, o sea, ¿para qué te vas a casar? Eso te destruye. O sea, Sí, 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 todas las sí. frases que ella dice en esa película son tan memorables Sí, claro y que es por la sí. forma en la que los dice, ni Y siquiera tal vez la también, frase. y es cierto, o sea, no, y también hay que asombrarse porque, por ejemplo, para la época en que salió esa película un poquito antes, a veces, muy pocas veces había chance de ver películas de Disney otra vez. O sea, yo, por ejemplo, yo cuento las películas que yo he visto de Disney en el cine y, por ejemplo, yo tuve un chance, pero súper épico de, por ejemplo, ver Peter Pan en una pantalla de cine. Y, o sea, y súper vieja la película y todo, pero imagínate. Hércules, Sí, no, no, esa es Hércules Hércules, todavía sí aquí sí la agarramos en estreno porque los 90 todo lo tiraron aquí. O sea, yo sí vi El Rey León, yo sí vi ujú, La Sirenita no la la pude ver, siren- no pude verla en el cine, es que fue en el 89 fue el año que nació mi hermano, y de ahí esa película, digamos, era una situación con mi familia y toda la cosa, pero yo no había nacido. sí, sí, o sea, yo tenía 5 años, imagínate, y milagrosamente yo fui a ver una película que para mí fue un antes y un después, curiosamente para lo que te conté ahora, que fue Batman, la de Keaton y Jack Nicholson, entonces mi prima sí iba a verlas todas porque el papá las llevaba y todo, y entonces ahí yo tristemente yo, El billuyo. sí, no, pero whatever, porque fuñas, que, oigan, Disney es un tema de eso, como les vuelvo a decir. Más con la señorita en cuestión, hace ratos yo quería, bueno, hemos vacilado, hemos hablado de películas, de series, de canales de Disney Channel y también animadas, también series. Y de ahí, ahora, de hecho, partiendo ya estábamos entrando, de hecho, en el tema de Cientos Dálmatas, o como se conoció en América Latina por muchos años, La Noche de las Narices Narices frías. Frías. Nombre De larguísimo hecho que, era. dato, en Disney Plus Ujú. tenés que buscarla así para poder verla, si no, no sale. ¿Qué? O sea, si pones 101 Dálmatas, te sale en el live Ay, action y cierto te que se... sale la 2, Sí es pero tenés que cierto. poner La Noche de las Narices Frías Sí para es poder verla. cierto. ¿Qué cosillas? Me imagino que ya se pusieron a hacer su tarea en el departamento que les tocó en, me imagino, creo que México, que se sentaron. Mira, es que esta película dirigida, el nombre oficial es La Noche de las Narices Frías, sí. O sea, es más Sí. largo que 101 Dálmatas, o sea. Entonces uno, pues, entiende porque ya hay una película llamada 101 Dálmatas, ¿verdad? Y obviamente ahora muy bien, ya seteamos, por ejemplo, lo último que hubo de 101 Dálmatas. No, obviamente no vamos a mencionar la serie animada última que le hicieron, ¿verdad? Esta que estuvo vacilona, pero básicamente 101 Dálmatas, Ignorada. o sea, o sea, hablemos por ejemplo del producto en sí, por ejemplo, lo que dio fama, ¿verdad? Todo bien, Johnny, gracias por venir a saludar, man. Y eh, bo- quería que me hablaras un poquito sobre algo que, por ejemplo, yo no he conocido mucho. Cientos Dálmatas o la historia de verdad, los Cientos Dálmatas es un libro, ¿verdad?
Correcto. Sí, de Dory Smith directamente. De hecho, que es vacilón, porque al inicio no se llamaba 101 Dálmatas ni la Noche de las Narices Frías. ¿Verdad que Era no? como ajá, el gran robo de los cachorros o el gran robo de los perros. Ah, Entonces, de hecho, que daba como un cierto aire a The Grand Gatsby, o sea, directamente como a ese tipo de cosas que fue lo que vimos en Cruella. ah. Entonces, es bastante interesante que agarraran como esa idea, ¿verdad? Y sí, o sea, es otra cosa completamente diferente. Tal vez sí se tomó, obviamente, como muchos datos, pero hay muchos que se eliminaron como en la animada, que se toman ahorita en Cruella. Entonces, por eso a la Mm. gente tal vez dicen, no, es que no se parece al original. No, no, es que se parece más a la original, que es el libro. Exacto, o Entonces, sea, eso es lo gracioso. ve, es que eso es lo curioso, o sea, muy poca gente a mí me ha dicho que hay un libro basado en eso, ¿verdad? Porque es que también como no es un cuento de hadas, la gente jamás lo va a relacionar. Y ese fue el detalle con esta historia porque es una historia pues contemporánea, o sea, es una historia Ujú. del siglo XX. Y ya, Mil, 1956 por sí, ahí salió el libro. 50 y la ambientación tuvo, la película tuvo esa La, ambientación. ujú, Y correcto. por supuesto me llamó mucho la atención también ese detalle. Ahora, vean, por ejemplo, hablamos de esa película de 101 Dálmatas, la actuación magnífica, fantástica que tuvo Glenn Close, la marca generacional que dejó también la animada, la Cruel animada, ha sido una de las villanas más queridas, ¿verdad? Más conocidas de lo que ha sido, ¿verdad? El panteón de Disney, por decirlo de una forma, ¿verdad? Y Y, además de que ajá, se marca como una pausa en el hecho de que el villano tiene que tener poderes. No, o sea, ujú, veníamos de muchos superhéroes, digamos, de muchos villanos que ujú, tenían poderes y que por eso es que eran malos, a una mujer que simplemente es amante de la moda, es ujú. extravagante y ella pues quiere sus Así abrigos y es. listo. Por eso es que ella quiere Exacto. eso. Vea, Digamos, es un y, cambio. y ahí es donde vamos entonces a la propuesta de Cruella. Y por ejemplo, yo me acuerdo de la noticia de cuando dice, y van a hacer un live action de Cruella, así como precuela, y yo, ¿cómo? Un momento. O sea, yo tuve que aplicar freno, porque de ahí, Meli, ya no estamos en la época que salió Glenn Close, ya no estamos en la época que salió esas películas, ni siquiera unos 5 años después, no, estamos en el 2000, en la década del 2010 en adelante, donde ahora hay un gran concern, hay una gran concientización sobre el maltrato animal. Entonces, un personaje como Cruella, sí, famoso. Vea todo lo que citamos, todo lo chido del personaje, sus interpretaciones, películas icónicas, actuaciones magníficas, pero en una época como estas, yo no cualquiera se hubiera animado. O, por ejemplo, Disney dice, mira, sí, queremos sacar a Cruella. Y sí queremos que no toques temas sensibles, porque Disney también cuida mucho de esa vaina. Así que entonces es donde yo también me interesé un montón en el hecho de saber, ¿cómo me vas a dar una precuela de una cara súper atravesada de los cables? Que, que es así, fashionista, así, o sea, extravagante, platuda, con recursos, pu- cu- cuya propuesta en 101 Dálmata, La Noche en las Narices Frías, y en estas películas es las benditas Matar pieles perritos. de 99 cachorros y 2 adultos dálmatas. Entonces es ahí donde uno, mae, necesito entender, o sea, primero precuela puede ser que no necesariamente dependa de dálmatas, pero los tuvimos. Ujú. Y entonces, precisamente ves, entonces me vendió primero el hecho de que sí se van a mandar a hacer una película de Cruella en estas alturas con la idea que fue el personaje en un principio y Emma Stone. Emma Emma Stone, Stone. es que sí, Emma Stone, no solo porque es solo porque es, bueno, sí, sí, porque es Emma Stone, Es Emma pero, Stone. pero es porque, o sea, Emma Stone es un sinónimo de un nivel alto de actuación, entonces, por supuesto, es... Vieras que yo Ujú. tenía miedo con Emma Stone. Yo tenía Ajá, miedo porque no fuera una buena actriz, porque es aquí, ¿verdad? High sí, class. claro, claro. Pero, pero
por su rostro tan lindo. O sea, es que ella es tan Sí, guapa, es tan cierto. guapa, que yo decía, pues es que, o sea, no es que Cruella sea fea, sino que ella, sus expresiones, su forma de ser es muy ruda, es muy cruda, Sí, cierto. Ujú, es muy valerguista, es muy así. Entonces yo ujú. decía, em, ¿qué van a hacer o cómo le va a hacer para sacarse ese aire de, de niña linda que tiene? Porque ella tiene un aire de niña linda y yo Sí. decía, ok, necesito ver qué va a hacer, porque Ajá. Cruella está loca, o sea, Sí. Cruella está loca. Bueno, Necesito a alguien loco haciendo el, el personaje. de hecho, Mel y yo, bueno, ahora que vos decís eso, antes de Cruella, ¿qué películas has visto de Maston antes vos? Las que salió de Spider-Man Ujú, con Andrew Garfield, que ajá. no voy a hablar del tema. También, No me bueno, la de La parece. La Land, Ajá. esa que dices, es un exitazo. Ujú. Y ahorita no me acuerdo qué otra, pero la he visto en varias películas. La he Sí, visto en varias. es que Solo loco. que Ujú. siempre la veo como ahí, como Exacto, eso es a lo que te iba a decir yo porque es cierto, Emma Stone tiene unos rasgos muy finos, o sea, tiene una carita, o sea, tiene unos ojazos y por supuesto la sonrisa, ¿verdad? Que derrite no sé cuántos témpanos de hielo, divina. ¿verdad? Exacto. El asunto es que lo que, digamos, ella le ha granjeado el camino en varias películas con ciertos grados de actuación, personajes también bastante fuertes, es porque ella literal está rayada. Entonces, vieras vos, por ejemplo, Caras vemos, así mente no es. sabemos. Mira, gracias por el follow, Sapobledor. Ah, qué bueno. Sapobledor. Y nombres, exactamente, precisamente en los papeles variados que ha hecho, la chavala está rayada. O sea, la chavala tiene dos toquecitos, tiene una salida, o tiene una expresión, o tiene como, no sé, una especie de. Bueno, vos que estás viendo Naruto tiene una especie de, no sé, de bestia legendaria dentro que en dos toques te saca un sonido o te saca una vaina Ujú. y vos lo ves en entrevistas y en varas así de ella que uno dice, mae, por eso es que, digamos, Está ahí. el nivel de actuación de ella, por ello, pues, o sea, es algo increíble porque ella se adapta, ella es una genio, ella es una vaina que no se queda quedito, es como, es una fuerza de la naturaleza porque por lo mismo, y lo refleja estando pues rayada la madre, y por Sí. cómo habla, por cómo se suelta, entonces como que pensaron, yo creo que no pensaron en nadie más que Emma Sí. Stone, y qué más excusa que la precuela, ¿verdad? Como para hablar de cómo fueron los inicios de ella. Eh, Puña, o sea, ¿por dónde empezar esta película? Porque a mí me sorprendió mucho que empezara en un mundo contemporáneo, en una narración muy fantástica, de hecho, como simplemente ella fue criada en un lugar humilde, luego le pasó la tragedia de la mamá, que muy curiosamente fue con dálmatas, y entonces yo tenía muchos clavos, yo tenía muchos miedos también. Por Emma Stone, yo digo, la madre tiene que mostrar una buena transición. Fijo, va a trabajar una muy buena transición. Vamos a ver que los únicos que tiene que cumplirle ya sería el director y el mismo guión y la misma película, ¿verdad? A la hora de manifestarlo, porque yo sé que Emma Stone ahorita, como la he visto en pósters y como la he visto en trailers, pues, es nada más de ver cómo se va a lucir, ¿verdad? Y me encantó porque, por ejemplo, bueno, en este caso yo, como te digo, yo vi las películas animadas, los live action anteriores, y para los que han visto estas películas, entonces van a agarrar, van a entender un montón de cosas y detalles, aún con los personajes nuevos. O sea, me encantó que los dos ladrones, los ayudantes, estuvieron ahí desde un principio, como parte digamos, del crecimiento de ella como personaje, cómo se fue preparando, cómo entonces empezó a, digamos, a darnos vestigios de que ella sí, ella es súper apasionada del fashion, súper apasionada de la moda, de cómo atreverse era lo que llamaba la atención más en Inglaterra, que obviamente sabemos que es aquí todo, ¿verdad? Eso me encantó también.
El uso tan impresionante del soundtrack, o sea, la música. La música. O sea, hay dos cosas a las que yo definitivamente digo, esta película estuvo buena, digamos, o se enfocaron mucho en eso, es en la parte de los diseños de vestuario, Así que es. se Uf, rajaron, y la música. O sea, dicen, sí. las dos fueron como que a veces siento que tal vez se centraron en eso Ujú. y dejaron todo lo demás descuidado, pero en eso se sentaron tan increíblemente que, o sea, usted ve cada vestuario, inclusive la idea de que de cuando ella llega a una de las presentaciones con un camión de basura, cae todas Sí. las telas y ella sale de esa basura y es esa cola gigante que uno dice, o sea, Ma, ¿cómo es se les ocurrió exacto. eso, verdad? O sea, ¿cómo llegaron a esa idea? Pero sí, o sea, de Eso. esas dos, en esas dos cosas no hay nada que decirles o que pedirles de más, porque hasta los detalles de las prendas, inclusive hay un bolsito que ella usa cuando que sale nada más como un segundo, Ajá, que es ajá. un bolso, cuando ella anda como una peluca rubia cortita, que viene saliendo de un robo que hicieron, que es literalmente un bolso que hicieron especialmente para la película. Ajá, ajá, O ajá. sea, esos niveles que uno dice, wow. O Sí. sea, Ajá. ¿verdad? Que uno como sin aire. Claro, ve por ejemplo, y vea, o sea, todo el uso de la música increíble. Y hubieron canciones que yo distinguía por la letra y por cierto ritmo porque eran arreglos para momentos de la película que eran así. Yo digo, sí se entiende que no pusieran la pieza original, pero este arreglo les quedó soberbio, man, en muchos, muchos momentos. Y el aspecto en cómo ella simplemente se quedó sin mamá, ahora se crió con los chiquillos, como ladrones ahí, pero es una historia, de hecho es un término, es una cosa muy habitual en literatura allá, ¿verdad? Entonces eso sí lo aprovecharon bastante cool, como inclusive se aprovecharon de darle como dos personalidades entre Estela y Cruella también. Eso, pues, eso estuvo bastante agradable. También hubo momentos en el diseño mismo de producción y con la misma música, bueno, con una canción en específica y un aire que tuvo el mismo Londres en ese momento que me llevó demasiado. O sea, yo he hecho con otra referencia a Disney. O sea, yo me sentí como el viejo este de Ratatouille Ajá. cuando prueba el platillo porque me recordó demasiado a una película que para mí es la mejor película de todos los tiempos, que de hecho fue ambientada también en Inglaterra y no es de Disney, que se llama Snatch. Milagro. Snatch, Cerdos y Diamantes, sale Brad Pitt, sale Jason Statham y otro poco de actores, pero en un Londres oscuro, en un Londres así, ¿verdad? Y usó una pieza que tenía un aire súper similar en un setting que yo estaba así, yo me acordé de esa película en ese momento, yo así como que, así igual, Se y devolvió. todo, increíble, o sea, tan bien estuvo esa película en esos aspectos que, ¡pum!, regresé justo en ese momento. Eh, Narrativamente no se atrasó tanto, se enfocó en cómo ella entonces fue creciendo y cómo fue a llamar la atención de lo que sería la villana. Que, una razón por la cual yo llamo a esta película La Batalla de las Emas también, porque fue pucha, es que Emma Thompson es otra legendaria. Ella, yo siento que, o sea, para mí, o sea, obviamente Emma Stone, calidad en su actuación, pero, o sea, Emma Thompson tuvo unos aires tan increíbles cada 5 segundos. O sea, ella Ajá, salía en pantalla y yo solo la podía ver a ella. O sea, los sí. demás actores, adiós, necesito ver a Emma Thompson. O sea, fue, pero magnífica. O sea, Ujú. ella fue, digamos, lo que a mí tal vez más me gustó de esta película, además de Wink, ¿verdad? El perrito, Ah, mae, porque qué lo ve. bueno, Wink. Pero Emma Thompson fue para mí así la cereza del pastel de esa película. O sea, Ujú, la elección, sus gestos, eh, inclusive, digamos, hasta los vestuarios que le ponían, sus expresiones a la hora de mostrar las ropas. O ujú. sea, es más, también me dio como un cierto aire a The Devil's Wear Prada. O sea, cuando ella está entrando,
y va diciendo cuáles piezas le gustan y cuáles no, o sea, era Sí. legítimo ver a esta otra mujer, que ahorita no me acuerdo el nombre, Miranda. eh, a Miranda, ajá, o sea, de aquí mando Sí, yo, aquí soy la reina y deme en campo porque voy pasando, ¿verdad? así es, O sea, exactamente, sí. Sí, fue eso es demasiado. cierto. Con el trailer mucha gente estaba pensando que iba a ser una mala vara, una mala mezcla entre Joker y Devil Wears Prada, de hecho, y en realidad fue mucho más que eso, por dicha. O sea, todo estuvo bien justificado, todo estuvo bien puesto. Como entonces cuando Cruella se va dando cuenta de su background, de lo que le pasó a la mamá en realidad, de lo que entonces, cómo entonces habían cosas que todavía no cuadraban, eso estuvo lindísimo por lo mismo. Emma Thompson, por supuesto, me encantó porque, por ejemplo, aquí estábamos ante la construcción de lo que es Cruella posiblemente en un futuro. Y por supuesto varios trabajos de literatura, obras de teatro, de allá Europa muestra a gente déspota como el tipo de esta condesa, ¿verdad? ¿sí no Era no, se me la olvidó. baronesa, La baronesa, baronesa, Baroness, sí, cierto, porque era ujú, del varón, sí, cierto, ajá, la la historia esta baronesa. del enredo, ¿verdad? Ese fue un tuit muy bueno, de que de un pronto a otro entonces dijeran que la duquesa esta estaba tan rayada que no quería una criatura y se la tuvo que llevar una empleada para que tuviera que criarla, eso estuvo, pero Uh, yo digo, esto está un poquito deep, o sea, está un poquito... De hecho, Y... que el hecho de que Disney haya pasado de ese tipo de datos, o ujú, sea, ¿verdad? Nos enseña también que la película no iba ambientada para un público niño. O sea, hay que entender eso, porque la gente se ha quejado tal vez de que, ay, es que fueron a ver Cruella y esto cómo lo van a poner para un chiquito. Es que no era para niños, o sea, no era una programación o no mm, era una película para niños al 100%. O sí, sea, no. iba más adolescentes, adulto joven. Sí, 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 claro, claro. Y aún así, oiga, porque exactamente son unas cosas que me dejaron pensando una vez más con la propuesta de Cruella. Cuando ella hizo el concierto, cuando hizo la presentación y cuando la baronesa ve lo que andaba puesto. Y entonces yo pegué el... Mató a los perritos. No, 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 es que como lo dijera, o sea, ¿cuáles eran las palabras que yo había dicho en ese momento? Porque yo estaba, o sea, asombrado porque no lo hizo, o sea, los dálmatas estaban vivos, pero le pegó el susto a la infeliz y Y dijo a medio mundo. y dijo las palabras, o sea, sí se permitieron que la vieran como la bicha que se había vuelto cruela de que agarró la piel de mis perros y los hizo en vestido. O sea, y obviamente no lo hizo, como se iba a ver después. Pero se permitieron eso en el guión y se permitieron ese shock, man. Entonces, ¿ves? Inclusive después, bueno, no creo que es un toquecito antes, Ujú, ella misma lo dice, cuando ujú, están los perros ahí con, creo que era con Horacio, ujú. ella dice como esas pieles traían, o sea, una buena piel para un abrigo. Y el otro, Sí. Gaspar se le queda viendo, como diciéndole que estás diciendo, ¿verdad? Que me está molestando. Y ella dice, no, 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 estoy jodiendo, digamos, estoy molestando. Y no, o sea, sabemos que eso llega a pasar, o sea, llega de verdad ya tener esa Dios. idea de, o sea, es como ahí empezó. Por eso, no, se permitieron, vea, cuando dijo esa parte, a mí se me pararon los pelos, porque yo digo, maes, Disney va a hacer esto. En serio, va a poner que va a despellejar esos perros para hacerse o sea, para sacarse el clavo. Porque si bien es cierto, está infundado, o sea, digamos, toda este trama de enfrentar a la condesa, enfrentarla, que digamos, írsele arriba y todo esto, pero llegar al extremo de agarrar a las mascotas de la caraja porque, digo, como vuelvo a decir, son las que empujaron a a la mamá Ujú. al vacío y todo, pero no, o sea, ni aún así no. En estos tiempos no se puede, o sea, No.
De hecho que inclusive el perrito que ella le ponen como el amigo, que es Buddy, Ah, sí, tiene ahí diferentes, ¿verdad? Motivos por los cuales está en la película, sí, pero le ponen ese perrito, siento yo que como para alivianar un poco la cosa eso iba a y decir yo. hacer entender, Ujú, digamos que no es que ella odie a los perros, sino que es que los dálmatas le dejaron, digamos, un cierto trauma por la muerte de la mamá, ¿verdad? sí, Pero no es que ella odie a los animales, ¿verdad? No es que sí, ella no, esté odiando a los perros. Como para que la gente se les calmara y, ah, no, ella tiene un perrito y toda la cosa. Y lo otro con el perrito, que es un detalle que tal vez qué bonita parte, lo solo amo. gente, ¿verdad? Puede haber entendido Ujú. que esa misma raza del perrito que salen Descendientes, que tiene este actor Ah, que hace del hijo de Cruella, de Cameron Boyce. de Cameron Boyce, e inclusive el día del estreno de la película es el día del cumpleaños del actor. Sí, ujú, Entonces eso, o sea, fue como un doble sentimiento directamente hacia, ¿verdad? La pérdida que tuvimos con sí, Cameron Boyce, eh, que quedó así como, ok, le ponen el perrito que tuvo Cameron Boyce en la película y lo estrenan en el propio, ¿verdad? Entonces es sí, como doble feeling ahí, ¿verdad? Y pues les quedó bastante bien ese detalle. claro que sí, o sea, se sabía, pero digamos, la cosa es que, por como son los tiempos ahora, obviamente, yo me acuerdo y el backlash, por ejemplo, no fue tanto. Y por dicha, porque digamos hubieran dicho, ¿cómo van a hacer o sea, las redes hubieran hecho fiesta hace mucho tiempo y hubieran dicho, cómo van a hacer una película de una madre que anda cazando unos animales domésticos para hacerse un vestido, una vaina así, como me lo estábamos comentando al principio, ¿verdad? Que entonces esa fue una gran curiosidad que a mí me dio por esta película y se lo hicieron, pero épicamente con maravillas porque se enfocaron en que Cruella, por supuesto, no solo le hacía bien a la moda, sino que también, por supuesto, creía mucho en su trabajo, empezó a jugársela con gente que creía en su trabajo y empezó, digamos, a demostrarlo en formas súper estrafalarias. No, algo que también a mí me agradó mucho y ayuda a matar cabos. ¿Te acordás del modisto el que ella fue a ver en una tienda, verdad? Ajá, que es Este, prácticamente Bowie. eh, ese Bowie, es que ahorita se me fue un poquillo, pero ese personaje salió en 102 Dálmatas, ¿verdad? Sí, Es, creo es, que sí. es Gerard Depardieu, el personaje Sí, de él. sí, correcto. Sí, 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 sí. porque yo, Es uno de los que está en la casa de moda de Deville. ajá, exactamente, eso estaba viendo yo suave. Porque yo digo, este man no lo recuerdo. O sea, tiene todo el setting y tiene toda la gana de ser un personaje nuevo que se amolda perfectamente al setting, ¿verdad? De toda la carajada, otro modisto que le ayuda a Cruella, ¿verdad? Y toda la carajada. Pero yo digo, no, este man yo lo he visto antes. O sea, algo yo he visto porque. Y yo me acordé del personaje de Gerard Depardieu y yo, Ujú, uy, me encantó ese detalle porque, digamos, mucha gente no lo relacionó. O sea, era un personaje muy nuevo en 102 Dálmatas que jamás van a relacionarlo con la película animada. Entonces, pero no, o sea, exacto. estuvo súper éxito de que Sí. lo tomaran a él en cuenta y lo adaptaron súper bien. El personaje de él me encantó. Sí, lo acomodaron, siento yo que de una manera muy bien puesto, o sea, Ujú, él se desarrolla perfectamente en su ambiente, o sea, ujú, inclusive cuando él llega al apartamento donde está Cruella, estaban Horacio, Gaspar y están todos los perros, y que está Cruella peleando, creo que era con Gaspar, ujú. eh, y él, o sea, en su feeling dice, uy, no, mamá, papá están peleando, me voy para abajo, voy a ir a acomodarme y listo. O sea, en ese momento él como que, o sea, se desarrolla y se desenvuelve de una manera increíblemente Sí. alrededor de los demás personajes que uno dice, ah, mira, le voy a dejar de prestar atención al pleito y voy a ver qué va a hacer él. Entonces sí, 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 estuvo muy, muy chiva. Claro, claro, claro. Inclusive el papel de Mark Strong, o sea, me impresionó mucho porque Mark Strong, ¿qué pasa con él? Que él sí, es que fue puña. Mark Strong fue siniestro en Green Lantern.
fue desaprovechado como villano de Shazam y todo. El carajo ha sido actor de acción, ha sido villano. Entonces me imagino que él hace esto por querer variar los roles y no siempre ser, digamos, un actor de villano o a un actor de verdad, Sí, películas de como acción parte de fuerza. o también inclusive ha hecho papeles de personajes, digamos, políticos, espías, cosas así, papeles muy, muy recios, pero digamos él por dicha se permitió ese papel donde él dijo que él intervino para que no le pasara nada a Cruella para cuando nació y todo eso que como vuelvo Ujú. a decir fue un twist súper inesperado y me quedé como what, Que o sea, inclusive a mí me dio un cierto aire, no sé si vos te acordás en los 102 Dálmatas, en el live action, ujú. cuando hay un mayordomo de ella, que es el que le regala un perrito, que tiene un Ah, cierto aire 100% a este personaje, que es el que se encarga de ella, que está con ella, que la apoya, ujú, que es el que le regala el perrito, que él prácticamente hace todo como por Cruella, ¿verdad? Ahí como ya, no, es que no lo quiero tirar como un lado romántico porque no, 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 claro. eh, pero sí como en devoción hacia la persona. Ujú, ujú, Que inclusive eso fue un detalle que tal vez a mí no me gustó mucho de la peli, que era que le hicieran como, porque no se completó al 100%, pero dieron aires ahí de cierto romance con Gaspar, que yo decía, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, esto no, o sea, porque, sí, y sí, otro detalle de que, obviamente sabemos que es así por los personajes de la animada, ¿verdad? Que Horacio y sí, Gaspar, Horacio es el tontillo, ¿verdad? Y Gaspar es como el inteligente, porque tampoco era inteligente realmente. ajá, ajá. Pero dejamos nuevamente el rol, ¿verdad? De que ay, mi gata se está subiendo aquí, sorry. el, ¿Cómo se llama? De que, ¿verdad? El flaquito y alto es el que tiene la relación amorosa con el personaje principal y el otro nada más es el de los chistes. Entonces, Mm, como que obviamente sabemos que es por el personaje o por los desarrollos que tienen o personalidades que tienen sí, sí, en claro, la claro. animada, pero que metieran como, o que intentaran meter ahí un tipo romance con Gaspar más o menillos al inicio, Ujú, ujú. No, no, como, no. como que no, o No, sea, que no. y por dicha no, porque tampoco servía la idea, digamos, del ego que empezaba a tener que se empezaba a construir y con el que se empezaba a manejar Cruella, con el que estaba diciendo, trabajen esclavos, como empezar a tratar a todos como un suelo cuando en realidad no los estaba pagando, no les estaba ayudando en nada, pero después ya Con obviamente sí pura saben voluntad. como, sí, después ya les dicen, no, no, chiquillos, ustedes son mi familia, por favor, Ajá. no me Que ahí malquieran. empezamos a ver ya como la parte de manipulación del personaje, porque Exacto. ahí Cruella está full manipulación Sí. hacia los dos, Ujú, porque no siento yo que los vea como 100% su familia, sino que necesito que hagan lo que yo quiero que hagan, ujú. entonces sé cómo entrarles. De hecho, que Exacto. es gracioso porque en el libro ella está casada, o sea, Cruella realmente tiene un esposo en el libro Oh. y ponen el desarrollo que me gustó mucho, que al inicio sinceramente no lo entendí, o sea, al inicio me quedé así como, ¿qué hace Anita al puro inicio con Cruella en la escuela? O sea, yo, ¿qué está haciendo? Pero luego ya rebuscando y demás, inclusive en la película animada lo mencionan, cuando Cruella viene llegando, Roger dice, aquí viene Cruella, la compañera, lo que pasa es que no dice compañera, sino que dice una palabra que sinceramente no sabía ni siquiera qué significaba ahorita, menos cuando era una chiquita, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero se dice ahí que estudiaron en el mismo lugar, entonces que metieran Ah, a Anita como el puro inicio fue como un pequeño guiño, digamos, de lo viejo, ¿verdad? ujú, De la ujú. animación e inclusive del libro. Ya después, la parte de las profesiones de ellos, sí, ahí agarraron otras profesiones totalmente, Sí, 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 sí. pero necesitaban acomodarlo, siento yo, necesitaban acomodarlo a la película. O sea, tenían que acomodarlo y por eso es que Ujú. Anita es una reportera y Roger es un abogado. Lo que a mí tal vez me hubiera gustado fue que hicieran como la conexión entre ellos ahí mismo, o sea, que por lo menos Mm, se vieran, se conocieran, o que uno
por ahí en una esquina viera que ellos estaban dando la mano y conociéndose como para uno decir, ah, bueno, sí, tenían un motivo por el cual estar ahí, pero realmente no Es hubo como que también es que está un motivo rudo. real. Es que también está rudo. Acordate que en realidad como la situación como ellos se da es el relato de los 101 dálmatas. O sea, es el relato de la película que se ve desde ahí es como simplemente Pongo y Perdi con sus respectivos amos, ¿verdad? Entonces llegan y pues se conocen y hacen el enredo de los collares y las cuerdas, eso, todavía me acuerdo, o sea, Ujú. y entonces yo siento yo que, Sí, sí. porque es que era muy antes, ¿verdad? Sí, Entonces, lo único es que entonces a mí tal vez me hubiera interesado más un el ver camelillo, sí, sí, que sí. no salieran, o sea, que no fueran algo Sí, importante en la relación o en el hecho de la trama de la película, porque de Anita es la que le da toda la sí. publicidad a Cruella, realmente la va a conocer a través del periódico, entonces tal vez no haber metido a Anita ahí, sino haber metido otro personaje nuevo Sí, ujú, ¿verdad? Que le ayuda a Cruella en ese sentido. Y ya después, o al inicio sí, haber metido que hayan sido compañeras, se conocieron, ujú, y ya después nada más como un guiño de, ok, ahí está Anita, ya sabemos cómo va a ser Anita, ujú. para, digamos, cuando hagamos una segunda, si es que llegamos a hacer. Sí, 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 sí. Porque es que también, yo me pongo a ver que, por ejemplo, ella llegaba a hablar mucho de Roger y Roger apenas si salía como en 2 o 3 ocasiones y al final componiendo la pieza de Cruella de Vil, ¿verdad? Entonces, por Ujú, eso yo siento que como que esa parte de Cruella refiriéndose a Roger como que como que sobró. Pero en cambio, ya lo de Anita, yo obviamente sí, digamos, seguro dijeron, sí iban a meterlo como un personaje, como cuando construyen los guiones, ¿verdad? Entonces le dicen, oigan, ujú. ¿por qué no hacemos que esta personaje sea Anita? O sea, estamos tomándonos estas libertades creativas, estamos haciendo que Cruella no haga por lo que se volvió famosa, ¿verdad? Entonces yo creo que sí podemos permitirnos esto. A mí no me Hay unos estu- guiños. no, a mí, digamos, no me desagradó, digamos, de hecho, o sea, la vibra, de hecho, fue tan diferente que no lo relacioné ni con Roger ni con Anita, de hecho, en toda la película. O sea, yo estuve en paz con eso mismo, por dicha. Entonces, ya sí, digamos, no van a agarrar a Jeff Daniels y a Nurse Jackie, ¿verdad? Para, otra vez, para hacerlos a ellos, ¿verdad? Pero nombres, o sea, y yo también, pues, la película también, a pesar de todo el cuidado y toda la confrontación y verdad, esto de que los agarraron para incendiarlos en la casa donde estaban, luego que Cruella tramó una trama para el bendito baile otra edición del bendito baile donde lo mataron a la mamá, donde ella se iba a sacar el clavo y hizo otro plan mucho más elaborado para entonces Ujú. dejarse todo y quedar ella como, ¿verdad? Como la gran así. Entonces yo digo, o sea, se la jugaron bien porque yo, digamos, este día, el mismo Horas o Jasper creo que era, le estaba Ajá. diciendo, no mates a la baronesa. Y uno, hasta cierto punto, uno tenía, puña, se la va a echar o algo peor va a pasar. O sea, ¿por qué están jugando conmigo de esta forma? Y no, hombre, lo hicieron súper bien porque de ahí es que ojo por ojo, normalmente de ahí, alguien tan rayado como Cruella, entonces uno dice, ma, es que si esta madre muy probablemente se va a sacar el clavo muy feo, va a hacerle algo muy jodido. Inclusive cuando saca como la agujita, que lo que Sí, va a hacer es quitarle el silbato, ujú, pero donde la va a pulsar y Gaspar la está viendo de lado y yo dije, sí, ya, la va a matar sí, ahí frente de medio mundo, ¿verdad? Pero no, sí. nada más le quita el silbato y sigue y uno decía, ok, ¿qué más va a pasar? Cuénteme más. Sí, exacto, exacto. Y uno dice, y nombres, se la jugaron súper bien, pero jugaron con cosas muy oscuras también al mismo tiempo. O sea, por eso esta cinta todo el mundo está como loco por lo mismo. Porque agarraron una temática de Disney y digamos, eh, me da una risa porque yo me puse a acordarme, digamos, de cuando han habido trabajos cinematográficos de, por ejemplo, cuentos, ¿verdad? Digamos, de hadas y cosas así, de princesas y todo Como de esto. los hermanos Grimm. Exacto, pues tienen unos trabajos y unos, digamos, trabajos más adultos, digamos, no solo en cine, sino también a nivel de literatura. Por ejemplo,
El de la Bella y la Bestia, que era un rumor todo hediondo, pero también es el que sí no es un rumor, es los de la Bella Durmiente, otros también no me acuerdo si era no, era la Bella Durmiente nada más. Y sí, digamos, son trabajos como adaptaciones y cosas así donde entonces siempre han querido como darle un toque más adulto, más oscuro en algunas cosas de este tipo de relatos, ¿verdad? Entonces la gente medio escandalizaba porque, digamos, también empezaron a decir, uy, pero los relatos así eran diferentes por el mismo hecho, por ejemplo, vos dijiste ahora de La Sirenita a la temprano, que el relato original es horrible, o Es sea, otra cosa. uy, no, o sea, Sí, entonces, prácticamente es la explicación de por qué existe la espuma en el mar. O ujú, sea, no tiene nada que ver ni con el amor del príncipe, ni que con los sueños, ni que con el deseo de conocer la tierra. No, no, no. Expliquemos cómo existe la espuma en el mar. Bueno, ujú. fíjate, una sirenita se murió. Y nada, muy bien, gracias. Qué hijo de pucha. Y sí, no, hombre, yo me acuerdo. De hecho, yo me acuerdo que antes de esa sirenita, bueno, aquí en las Navidades pasaban una versión de esa historia, como animada. También me Ujú. recortaba, pero también con el final super güey. Entonces yo estaba así, yo, no, chao, güey, vieras que, sí, exacto. ¿Y qué pasó ahora con Cruella? Que se permitieron estas licencias porque el personaje lo permitía y más bien se tomaron unos atrevimientos muy, muy heavies con los que de verdad jugaron con uno en la película y que bueno, yo que la verdad, pues, y, bueno, ya que llegamos a este punto, bueno, ya hablamos prácticamente de toda la película porque, volvemos a decirlo, ha tenido uno de los mejores diseños de producción que he visto en mucho tiempo. Han puntualizado que en los aspectos de este diseño de producción, que es el fashion, que es la moda, a pesar de que estamos en un entorno fantasioso, se supo acoplar a las épocas y en que podía ser fastuoso y original, atrevido, entonces es algo con lo que ahora mucha gente que también, digamos, tiene mucho acceso a lo que es la moda a nivel empírico, o si no también estudiando diseño de modas o viendo varias cosas de este tipo de arte también, que es verdad. Entonces, estaban pues como locos y estaban también dando sus reviews y que, puña, es como algo refreshing de ver en este aspecto que explotara todos esos aspectos que eran en sí el personaje de Cruella, sin tener que irse al hecho de que sí, mira, pieles de perritos, Quiere ¿verdad? matar perritos. Exacto. Y prácticamente si no, o sea, pues, yo que estoy contento, yo con la película quedé contento, quedé fascinado. O sea, Disney quedó, o sea, se puso una flor en el ojal increíblemente, o sea, se jalaron una película donde hicieron pero no hicieron y explotaron el personaje con lo que no, digamos, uno esperaba que iba a ser basados en, obviamente, en producciones anteriores, pero no lo hicieron y aún así tuvimos el personaje, una versión de Cruella que ahora realzó un montón el personaje. Y vea, yo soy inclusive, o sea, yo puedo hasta pensar que si esta película puede llegar tan lejos y hacer de culto de tal forma como lo han hecho otras películas, inclusive si llegan a hacer un Cruella Con, un Cruella Fest o una cosa así, porque por ejemplo, cuántas mudadas, vea, cuántos estilos ha tenido Cruella que ahora yo sé que medio mundo va a querer hacer, por ejemplo, hasta yo creo que vamos a ver a la Cruella pelirroja vestida de empleada. Sí, de fijo. Sí, Eso o va a ser sea. de fijo. O sea, es como cuando, inclusive imagínate que fue cuando salió Maléfica, que todo el mundo se disfrazaba de Maléfica y era solamente dos vestuarios. Mm, No me imagino sí. ahorita con Cruella, que son tantísimas opciones, Ujú. porque a la gente le gusta como ser el único. O sea, no, no deberían, pero a la gente le gusta ser el único con tal traje o el único con tal cosa. Entonces Mm, tienen una gran variedad con Cruella, porque hay miles y miles de vestuarios que se pueden utilizar con Cruella. O sea, hay claro. muchísimos, desde la moda punk Ajá. hasta lo más simple como el trajecito este que decías ahora del de Ujú. sirvienta. O sea, Del de hay empleada, sí, tantas, sí. tantas, tantas opciones que se pueden Empleada, dar ese lujo. diseñadora de modas con la condesa,
Bueno, los trajes fastuosos que se estrenaban cada vez que iba a joder a a la condesa. Los mismos trajes que le Bueno, hizo la condesa también. O sea, Dios mío. inclusive esta capa blanca que se pone al puro inicio cuando va a ir a la primera gala de la baronesa, que Ujú. se está con la capa y pide el cigarrillo y la tira y se incendia. O sea, fue un momento como muy, como que nos hizo recordar que estamos viendo una película Disney. Sí, O sea, ujú. fue como, ok, recuerden que están viendo algo de Eso es Disney. cierto. Y Uy, uno, ah, ok, claro. cierto, cierto, estamos viendo algo de Disney, porque fue una transformación 100% Disney, o Ujú. sea, con su fuego y hasta sus Sí. brillitos al final, ¿verdad? Ujú, Eh, que nos hizo ese recuento, ¿verdad? ujú. Demasiado, demasiado. Eh, sí. Inclusive, sí, no, no, no. Y aún así puede que alguien haga a la condesa inclusive porque ha tenido sus momentos y sus mudadas, pero es que no, Ujú. Cruella, Cruella escuela. O sea, yo estaba viendo y viste los trabajos de maquillaje, por ejemplo, de Brian o de más de Ujú. uno aquí, ¿verdad? Entonces yo, oh, Dios mío, yo qué es esto. O De sea, hecho, ese que hizo maravilloso. Brian de The Future aquí con eso, yo siento que ha sido como uno de los mejores que ha hecho a nivel de maquillaje, Ujú. no fantasía, sino como más. Sí, trabajo Es que así de maquillaje. es que, ajá, no voy a decir día al día porque nadie va a salir con una cosa aquí que diga The Future, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, podría verlo, uno nunca sabe. Pero, digamos, no en la parte de fantasía, que él es muy bueno en la parte de fantasía, Ajá, de esos dragones que se hace chivísimas, pero esos son uno de los maquillajes que yo creo que con mejor acabado ha tenido, que así yo es. dije, yo lo vi, yo dije, wow, o sea, es que de Claro. verdad es cruelo, o sea, ap- apro- tenía ese aire 100% y yo dije, ap- ya, Aprovechó la idea, aprovechó cómo la capa, adaptarlo y cómo explotarlo en fotos, o sea, explotarlo visualmente para entonces estarlo totalmente. tirando y no, estuvo increíble. Y he estado viendo mucha gente que también inclusive se la cree. O sea, y también inspirados por la misma Cruella, llegan y se tiñen el pelo blanco y negro, o pelirrojos, o se hace la peluca, o hay gente que inclusive se está viendo todos los pormenores de cómo llegaron a hacer todos los trajes y todo esto. Y también que inclusive se animen a trabajar o ver cómo hacen para hacer esa producción, porque yo quiero tal vestido, o porque yo quiero el vestido de tal momento, yo quiero entonces a eso voy que me encanta cómo incentiva todo esto, ¿verdad? Cómo De hecho, que es... alguien que a mí me encantaría ver con algún vestuario de Cruella sería a Raquel Hidalgo. Ujú. Raquel, vea, cualquiera, o sea, a ella le quedaría cualquiera de Ay, esos está trajes, como yo loca. sería súper chiva. Yo estaba viendo que estaba spameando la película y yo, pero por supuesto, súper Sí. buenísimo, nombres. ¿Qué va? Di, que para cerrar, digamos, vos, qué me decís de la película? ¿Qué calificación le das? Y decime, decime. Ok, tal vez no les vaya a gustar mucho, porque todo ha sido como muy, ¿verdad? Qué bueno que ha sido Cruella. Sí, claro, claro. Pero, eh, como les dije, o sea, en cuestiones de producción de vestuario, en cuestiones de audios, súper buena, nada que quitarles, nada, o sea, todos los méritos. Pero a mí se me hizo falta tal vez algo. Es que yo tal Ujú. vez iba, o sea, porque al inicio yo no iba con mucha expectativa, o sea, yo no tenía mucha Ajá, expectativa en la película. claro. Después empecé a ver reseñas de todo el mundo que qué buena, que está demasiado increíble, que impresionante. Entonces digo, ok, vamos para algo bueno. Llegué y no es que haya sido mala, porque es una buena película, o sea, está muy bien hecha, Sí, claro, claro. solo que a mí me faltó tal vez más, yéndome más que todo por el libro, ver un toque más del guiño de la historia real de Cruella, porque obviamente esto de que la mamá se murió y que la tiraron por el acantilado de los perros no era así. O sea, en el No. libro se supone que es que, o sea, el Ajá. odio de ella hacia los perros, o sea, los dálmatas específicamente, es porque ella literalmente la torturaban con perros. O sea, la mamá ella la mantenía encerrada en la casa Oh. con unos dálmatas y hacía que los dálmatas no la dejaran salir de la casa. Entonces, de ahí es donde se arraiga Oh. el odio que tiene Cruella hacia los Qué dálmatas heavy está eso, específicamente. que es claro que sí, claro que está heavy. Exactamente. Entonces, como a mí me pintaron algo muy oscuro en Cruella, yo dije, de ahí sí se va a mostrar que
en esa parte, digamos, me gustó que mostraran a los dálmatas como perros furiosos porque lo son. O sea, ellos Sí, son perros muy territoriales, son sí, perros claro. que necesitan gastar demasiada energía para poder estar tranquilos en un hogar. O sea, Sí. son perros que de verdad necesitan mucha, mucha atención Y espacio y bueno, de sí. todo, de todo. Entonces, digamos, por esa parte me gustó como mostraron a los dálmatas, porque sí, sí, de más que todo por la crianza que tenían, ¿verdad? Y la baronesa Ujú. los tenía prácticamente para de asesinos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero, pero sí me hubiera gustado más ver como el lado de que sí, la baronesa se la dejó, pero la tenía en bajas condiciones. Ella se escapa y empieza a vivir en la calle y ahí volvemos a lo demás o agarramos el Ya. rango de lo nuevo, digamos, de que conoció a Horacio Gaspar desde chiquititos, que vive en la calle Ujú. y que después vuelva, digamos, a reclamar su puesto y que vaya entrando poco a poco, digamos, al emporio de la baronesa a reclamar lo que es suyo, ¿verdad? Que es Claro. el puesto. Pero tal vez hay esa parte, pero de ahí, la libertad creativa y pues la tuvieron Ujú, ujú. y sí les soy sincera que el momento, la gente que fue conmigo a verla me pueden respaldar. El momento en el que la mamá se cayó al acantilado y los perros fueron los que la tiraron, yo me quedé así como de, ah, o sea, como por qué, como por qué se murieron así, ¿verdad? Sí, sí. Pero, pero en general yo diría que tal vez un 7 una película que puedo ver en la tarde, un Ujú. rato, que yo diga, bueno, voy pasando canales, están dando Cruella, sí, me puedo hacer unos palomitas, voy a verla. Pero así como que yo te diga, voy a hacer un día una maratón y ver Cruella, prefiero ver, no sé, las dos live action que hicieron de los 101 Dálmatas con Glenn. Sí, sí, sí. Sí, puede ser, y sí te entiendo, ¿no? Y está muy bien. O sea, ya estamos hablando de que hay, digamos, vos obviamente decías que tenías un cuidado de que hay un reto. Y el reto obviamente está en el libro ya. Y es precisamente por varios otros retos que de hecho ya hablamos y enumeramos, ¿verdad? De que, puña, de que obviamente es un reto tratar todas estas vainas y decir que Cruella, por supuesto, me estás diciendo eso. Yo, por ejemplo, puedo entender por qué optaron por esta escena de verdad, porque De la caída. de la caída de esta, porque entonces es como un momento que pasó y así no como una, como vos lo dijiste, fue una tortura, fue una cuestión de crianza que a veces se hace, que se hacen en muchos lados, pero que es heavy, incluso al día de hoy también eso es súper heavy. Entonces es algo por lo menos que yo ya puedo entender que tuvieron que aplicar un filtro y que tuvieron que entonces Ujú. trabajarlo a nivel argumental así, pero no, y se entiende a montones. Por mi lado, pues a mí me gustó mucho, como te digo, porque jugaron con muchas cosas que no pasaron, pero que siempre se valieron de las mismas para mantener la esencia de la película y también hacerla una cosa súper genial con música, una cosa súper genial en diseño de producción, bueno, en un montón de cosas que la película quedó muy vistosa, que queda muy vistosa, queda como algo que wow, o sea, que inclusive le ha devuelto mucho la gana, inclusive, digamos, entrarle a cosas del fashion, de la moda, de estás viendo la costura, a la hechura, al vestuarismo en muchos aspectos. Bueno, nosotros que lo sabremos siendo cosplayer, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí se entiende montones por ese lado y por lo mismo me alegro montones de verdad haberte tenido. Entonces, de verdad, Meli, yo sabía que iba a estar bastante, y eso se trata, de que sea ameno, que sea vacilón, sea educativo, y de que entonces podamos obviamente sonsacar, referenciar y poder estar, digamos, tanteando, ¿verdad? Cómo ha sido en base a sus producciones Hablando, originales. Ajá. hablando de referencias, Ujú. ¿viste la escena icónica que pusieron de los perros con sus dueños? Sí, así es, claro. Épico, Demasiado, épico. pucha. Demasiado, demasiado. Uy, no, demasiado, demasiado bien. Yo tengo que verla al cine apenas pueda porque de verdad la película fue hecha para verse en cine, la verdad. O sea, es Sí. espectacular, es magnífica. El trabajo, como vuelvo a decir, todo en un conjunto y poder escuchar todo con esa música así como estaba, entonces de verdad es re disfrutable.
Y digamos, yo les daría un 9, 8 y 9 porque sí, la verdad, el reto que tomaron y bueno, los aspectos que estaba diciendo, este gran atrevimiento para la época que hicieron con un personaje como este, enorme, bastante. Entonces sí. Eh, para entonces ir cerrando, de verdad, les agradezco una vez más muchísimo a los que están ahí, Edson Mario Morales, muchas gracias por darte la vuelta. De verdad, oigan, la película de Cruella, puña, o sea, es una de las grandes sorpresas de este año, tenemos que decirlo, sinceramente. Vamos a ver, Disney está entre sorpresa y sorpresa más en este año, ¿verdad? Así que más bien súper agradecido una vez más con la señorita Meli Chávez, de verdad, insto a que vayan, la señorita es una máquina de contenido, o sea, ahí donde ustedes la ven, hace TikToks, siempre hace un maquillaje aquí también, bastante cool, o se dio un anime y hizo un personaje de ese anime también, ahí está haciendo sus personajes, sus adaptaciones o inclusive de TikToks. Why not? O sea, Why not? estamos en pandemia y así que ella Hay nada que lo para en ese entretenerse. aspecto. Claro. Y ahí ella, por supuesto, ahí tiene sus cosillas con Disney también para que estén aprovechando las teorías que tiene. Ahí para que vean sus trabajos, sus cosplay han estado muy, muy chivas. Ella es yo creo que es una de las primeras cosplayer que yo he visto de Ariel de la Sirenita. Porque, juepuña, o sea, no cualquiera se atreve a hacer Ariel. Ariel, come on. O sea, para que, Manera es lo mejor. para que se vean y se den una idea de porque no es la primera princesa Disney que se ha hecho. O sea, yo me imagino que nada más hace checks. Ajá, esta. Sí, Ahí de creo. vamos, poco a poco. La idea es hacerlas a todas, pero de ahí. Sí, ¿verdad? Sí, no, hombre, súper buenísimo. Meli Chávez, damas y caballeros, para que todos ahí le estén chequeando. Ahí van a estar las redes para que estén chequeando. Y yo, Sana y Meli, les agradezco tanto a Meli como a ustedes por este chance que se estén dando. Vean, de Disney, el tema es denso, el tema es grande y es enorme. Probablemente te vamos a tener otra vez en algún momento para algún otro temilla. Entonces, ahí ya estén atentos y vamos a tratar demasiados temas, demasiadas cosillas. De verdad les agradezco montones y en este lapsito que hemos tenido para con ustedes. Y esto sería entonces el review que tenemos de la sorpresa que ha sido Cruella, que ha sido posible en el año 2021. Unas palabras, Meli. No, buenísimo. De ahí, el que tenga la oportunidad de verla, vaya a verla. La verdad es que vale la pena ir a verla al cine. O si tienen el Disney Plus y pueden pagar el Premium Access, denle con todo. Ujú. Y, o si pueden buscarla a lo pirata también. El A que los pueda con lo que pueda. A los Jack Sparrow. Exactamente, pero el que pueda que la vean, Mm. la verdad vale la pena. Nada más no vayan con una idea, como decíamos al inicio, de los 101 dálmatas, porque van a ver sus guiños, pero no es lo que nos Sí, queremos enfocar o no es lo que se quiso enfocar en la película. sí. Entonces vayan con la idea de la Cruella loca que conocieron hace muchos años y Sí. simplemente vean cómo llegó a esa locura. Exacto, y disfruten la música y disfruten toda la loquera y por supuesto una forma muy muy extravagante también de ver el fashion y la moda. Así que entonces quedamos acá, muchísimas gracias, muy buenas noches y nos estamos viendo probablemente la otra semana. Tenemos un podcast ahí en vivo con invitados, vamos a estar viendo ahí, yo les estoy anunciando. Gracias una vez más a Meli, síganla de verdad, demasiado Listo. pequeña. Gracias. Chao.